En los próximos minutos nos va a acompañar el economista Javier de Aedo. Javier, buen día, gracias por tu tiempo. Buen día, Miguel, es un gusto. Bueno, queremos arrancar por una noticia que obviamente ayer fue una buena noticia para el gobierno, para el país en general. La agencia de riesgo Moody's ratificó la calificación de Uruguay. Incluso ya se ha especulado por los que han tenido un diálogo directo con alguna de las calificadoras. El grado inversor obviamente del país no está o no estaría en riesgo, por lo menos hasta que asuma el nuevo gobierno. Es decir, desde tu punto de vista, ¿cómo ves esto que pasó ayer? Yo tengo esa misma información, yo he estado en diálogo con alguna de las calificadoras y ellos lo que hacen en general es abrir un compás de espera. Es claro que la situación fiscal y de la evolución de la deuda no justifican hoy mantener el grado de inversión, pero el Uruguay tiene reputación y institucionalidad que es muy reconocida, y eso es lo que hoy está ayudando al país a mantener el grado de inversión cuando ya no lo merece, a la espera de que el nuevo gobierno anuncie las medidas fiscales que vuelvan a poner la casa en orden. Javier, te escuché, habla Jorge Gatti, te saludo que no te había saludado. ¿Qué tal? Te escuché una frase muy fuerte allí, la dijiste 2 veces, Uruguay ya no merece el grado de inversión. No, claramente que no, los datos de deuda y fiscales no justifican que Uruguay mantenga el grado de inversión, pero por ser Uruguay un país que tiene una trayectoria, una reputación y una institucionalidad que ellos siempre reconocen cuando hablan con todos nosotros, es que están haciendo este compás de espera y le dan ese crédito a Uruguay para que el nuevo gobierno rápidamente muestre cómo va a poner la casa en orden. Figura por allí UPM también dentro de las decisiones que los llevan a dar este grado inversor, o la No, yo creo que no tiene nada que ver. Hace una semana en la primera plana de búsqueda salía justamente que las calificadoras consideran que lo de UPM no es relevante desde el punto de vista fiscal, debido a todos los beneficios fiscales que tiene y tributarios. Entonces es claro que eso no es. Es más, Fitch decía expresamente, Todd Martínez, que es el principal analista de Uruguay, decía que justamente eso no cambia la perspectiva fiscal, porque todos sabemos que los puntos del producto que aporte el proyecto UPM generan menos impuestos que los puntos del producto normales. Pero viste que en la traducción que presentó el Ministerio de Economía dice: la moderada fortaleza económica de Uruguay, con la recuperación esperada en el crecimiento económico de los próximos 2 años, principalmente relacionado con la inversión de una nueva fábrica de celulosa de gran porte, contrarresta una disminución estructural en el crecimiento potencial. Sí, en el crecimiento sin duda, pero ahí no dice lo fiscal. Evidentemente el crecimiento de los próximos 4 años va a aportar entre 5 y 6 puntos adicionales al crecimiento tendencial, que como bien dice eso que tú leías recién, se ha visto menguado, se ha visto moderado en los últimos años. Ya crecemos a una tasa muy pobre en los últimos años, y eso en parte se va a ver contrarrestado por el efecto UPM, que es por una sola vez transitorio, entre 5 y 6 puntos en el próximo periodo. Darle crédito, Javier, hasta que llegue al país, hasta que llegue el nuevo gobierno, significa que cuando te enfocan nuevamente en abril o mayo, ¿qué plazo te dan el año que viene? Y bueno, ellos, si bien en cualquier momento pueden sacar un nuevo rating, no hay una fecha predeterminada para eso. Habría que pensar, en el caso de esta agencia, a la misma altura que estamos ahora, el año que viene, y en el caso de Fitch, un poco antes. Es decir, por supuesto que si pasa una catástrofe en un país, no esperan a la fecha para hacerlo, pero no es el caso. En el caso de Uruguay, yo creo que van a seguir el cronograma regular, es decir, Fitch creo que fue hace un mes y pico, y ahora es Moody's, o sea que le van a dar tiempo al gobierno para que muestre sus proyectos de ley, para que eventualmente muestre las pautas presupuestales en las que está trabajando, y bueno, y dé certeza sobre que eso va en serio. ¿El efecto UPM podría llegar a revertir el estancamiento de la economía? ¿Qué efectos positivos le ves a eso? Justamente, la estimación que los técnicos que han trabajado en ese proyecto manifiestan es un aporte por una sola vez entre 5 y 6 puntos del producto. O sea, una economía que está en recesión, que está creciendo 0 en este momento, y que, por ejemplo, para el año que viene los analistas están en promedio dando un crecimiento del orden de 1%, bueno, podría en vez de ser 1, ser un 2,2, 2,3% debido al efecto UPM. Tratemos de entender el déficit del 4,8%, es decir, al país le faltan anualmente unos 2.800 millones de dólares, más o menos. Entre lo que recauda de impuestos y lo que es su presupuesto, claro, hay un déficit de esa magnitud. Ahora, con el crecimiento que ha tenido la deuda externa, lo que significa también crecimiento que hay que pagar intereses todos los años, ¿cuál es el futuro con respecto a ese déficit fiscal? Es decir, ¿qué tanto? Y además, bueno, hay cosas que se dice, son fijas,
porque parte del déficit yo es porque tengo que pagar jubilaciones, porque tengo gastos que no puedo recortar. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa ese 4,8? ¿Qué es algo normal que puede bancar un país? ¿A cuánto deberíamos estar? ¿Cómo funciona esto de la deuda? ¿Nos podemos seguir endeudando? ¿Cuál es el límite de endeudarse? Te armo el paquete para que me expliques en general todo eso. El tema es, el gobierno fijó una meta fiscal que nunca cumplió, de un déficit de 2,5 puntos, y ya está en el doble de eso, y posiblemente cuando pase la posta va a estar un poco por arriba todavía. O sea que ahí hay un número en el cual yo en principio coincido. Con esta inflación y con este nivel de deuda, la situación fiscal debería tener un déficit máximo de 2,5. O sea que hace falta un ajuste fiscal de entre 2,5 y 3 puntos más o menos. Entonces... Hay que recaudar más entonces. Bueno, depende. Hay dos alternativas. Una alternativa es recaudar más, otra alternativa es gastar menos. Claro, pero el gasto estructural, pues yo te lo planteaba también en las preguntas. Bueno, pero a eso voy. Es decir, el gasto estructural. El gasto estructural es todo relativo. Las jubilaciones hay que pagarlas, pero se puede hacer una reforma del sistema previsional que abarate el futuro de esas jubilaciones. De hecho, así sucedió en el año 96, hasta que en el año 2008 el sector público, el Estado, se hizo un gol en contra con la ley de flexibilización, que empezó a aumentar el gasto previsional de nuevo. Entonces, hay un consenso, aparentemente, por lo que yo he hablado con mis colegas en distintos partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, los que tienen chance de ser gobierno el año que viene, y todos coinciden que algo hay que hacer con la seguridad social. Por supuesto que una vez determinada la jubilación, hay una regla en la Constitución que es muy rígida y que no se puede cambiar, pero la cantidad de jubilados y el punto de partida en cuanto a su jubilación sí se pueden cambiar y se van a cambiar el año que viene seguramente. ¿Jubilaciones más tardes y más chicas entonces? Y sí, no hay otra. Y después el otro tema es el presupuesto en general, el tema de los funcionarios. Claro, pero tampoco ahí hay una rigidez, la rigidez la impone el gobierno. Te pregunto, Javier, no hay otra, pero no están así, no hay otra, así no hay otros gastos que compensen bajarse antes que la jubilación. Lo de la seguridad social necesita un ajuste del tipo del que estamos hablando y del cual todos coinciden. Eso es además de, no es o. El problema de Uruguay es tan grande que hay que usar y no o. No es hago esto o lo otro, no hago esto, lo otro y lo otro. Hay que hacer muchas cosas. Entonces, pero entonces cuando hablaron de todo este crecimiento maravilloso, el Frente Amplio, pero ¿cuál es el crecimiento si cuando me voy a jubilar el país... El crecimiento fue muy importante, no digo que sea maravilloso, eso es un adjetivo, digamos, fue un crecimiento muy claro y fue un crecimiento que generó recursos que se gastaron, y se gastaron en muchas cosas. Ahí es donde viene la discusión política. Para algunos se debió gastar más en algo o no se debió gastar tanto. Ahí los economistas que analizamos la macro decimos se gastó todo lo del boom y en realidad hubiera sido preferible ahorrar en el boom para cuando tuviéramos una recesión, hacer una política contracíclica, ahorrando cuando sobra para usar cuando falta. Entonces nos gastamos cuando sobraba y ahora no tenemos cuando falta. Y eso es lo que la historia de Uruguay. Uruguay siempre se gasta, y no solo por el Frente Amplio, todos los partidos han hecho lo mismo. Gasta al mango todo lo que recibe en el auge y después termina haciendo un ajuste fiscal en la recesión. Sí, pero esa es la historia. Te decía en este periodo porque han dicho que nunca históricamente, no sé si es real o no, pero hemos escuchado 1000 veces que nunca hubo un crecimiento históricamente tan grande. Es decir que desde que se llevan cuentas nacionales hace casi un siglo, nunca hubo un periodo de tanto crecimiento y tan prolongado como lo tuvimos desde el año 2003 hasta ahora. Ahora, a ver si razono mal. Si después de un periodo de crecimiento tan grande, yo que soy un trabajador, tengo que pensar en que cuando me jubile, me voy a tener que jubilar más tarde y por menos plata, y además va a haber que recortar gastos, y además se está hablando que capaz que incluso hay que poner un impuesto, tú hablabas del IVA, es decir, entonces yo me pregunto, pero ¿y dónde estuvo el crecimiento? Porque yo voy a vivir peor en los próximos años. No, ese crecimiento estuvo en que se gastó, y se gastó, pero llevaron algunos, no todos, repartieron mal. No, fue general, es decir, estamos hablando de que hubo un aumento en el gasto de jubilaciones. Quizá hay algunas jubilaciones que no se debieron dar. Hay un número insólito de jubilados por invalidez desde el año 2008, como si hubiéramos tenido una guerra por la cantidad de inválidos que hay, y eso no es muy coherente. Hasta ese momento había jubilaciones por testigos cuando existe historia laboral desde hace muchísimo tiempo. En el gasto en general de salarios tenemos
muchos más, decenas de miles más de funcionarios públicos, con sueldos que han subido muchísimo, indexados a la inflación y con aumentos reales permanentes. Hay todo un sistema de FONASA que no existía, que implica un montón de gente que recibe un beneficio que antes no tenía. Tenemos un montón de transferencias en el ámbito del MIDES que antes no estaban. Entonces hay ahí ¿Hicimos medidas de primer mundo en un país de tercer mundo? No es de ¿Hicimos pagar cosas que no podíamos pagar? Yo creo que no es un tema de primero o tercer mundo. Lo que hay es una situación de una que yo entiendo que fue una mala gestión fiscal y que se debió haber ahorrado en tiempos de vacas gordas cuando vinieran los tiempos de vacas flacas, que sabemos por definición que vienen tarde o temprano. No se derogaron los ciclos económicos. Y bueno, entonces esa imprevisión, esa falta de poder político quizá del Ministerio de Economía en la interna del gobierno hizo que fueran aflojando la cincha y hoy tenemos un déficit fiscal muy alto y que el próximo gobierno va a tener que encarar con todos los instrumentos a su alcance, reformas estructurales, un presupuesto que hay que plantearlo distinto, es decir, todos los años, ayer lo hablaba con un amigo que está en estas cosas también, todos los años se hace un presupuesto, una ley de rendición de cuentas donde se da por bueno lo que existe y hay incrementos, se negocian incrementos para este y para el otro, pero lo que existe se da por bueno. ¿Y por qué se tiene que dar por bueno? Y no Porque una vez no se puede pedir a cada jerarca de cada unidad ejecutora, mire señor, justifique los recursos humanos, edilicios y financieros que tiene usted. Y después pídame si le falta, pero capaz que le sobra, y lo que le sobra a usted le puede faltar a otro y no tengo que subir impuestos para financiar ese aumento que otro me está pidiendo. Y esta mirada crítica, Javier, y esta mirada crítica, y que se te escucha con honestidad cuando lo decís, porque incluso estás diciendo cosas fuertes, ¿no sirve como argumento para que los que están en el gobierno o los que quieren venir, por ejemplo, Martínez diga, votar a la oposición es volver a los 90, la motosierra, el recorte, mirar las propuestas que tienen? Yo no voy a entrar en esos eslóganes porque no me interesa, yo analizo los números, la economía, yo lo que creo es que desde la campaña electoral, y así en esos términos lo pongo en mis artículos y en algunos tweets, desde la campaña electoral, tanto desde el gobierno como desde la oposición, de todos los que tienen chance de ganar la elección, se está generando ilusiones a la gente que yo temo que se van a ver defraudadas. Así como Vázquez y Astori en el año 2014 dijeron que no iban a subir los impuestos, después los subieron en reiteración real, ahora están diciendo que van a bajar tarifas, que todo se arregla con aumento de gastos, con recortes de gastos, que van a no subir impuestos. Y bueno, yo les pido, el otro día en una conferencia lo pedí, le pido a los periodistas, guarden las grabaciones, guárdenlas, van a tener noticias para el año que viene con esas grabaciones. Vamos al año que viene. Sea que sea, no me importa, gane que gane. Sí, es claro. Vamos yo acaso siempre bromeo y no bromeo, porque cuando bromeo tiemblo, con el 2 de marzo, el ministro de Economía sentado con el presidente diciéndole, Y entonces, allí hay un Lacalle Pou que dijo el domingo en Canal 12 que está preparando un proyecto de ley con 300 artículos y pico, que es inevitable a partir del 2 de marzo, desde tu punto de vista, obviamente. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista, y en esto me siento muy bien acompañado por los mejores economistas del Uruguay, o sea que los que no están en campaña política y pueden decir lo que piensan con total libertad, digamos, que realmente va a haber una situación fiscal apremiante, que los que estuvimos en la función pública sabemos de memoria que no se bajan gastos así nomás de la noche a la mañana como quien hace burbujitas, no es así, y no se bajan los gastos el 2 de marzo, que a ti te gusta, no me gusta, 2 de marzo. No me gusta siempre. No, pero fíjate vos, pongámonos en el 2 de marzo. Va a llegar, el 2 de marzo llega sí o sí. Y tú sos el ministro de Economía. No, vos sos el ministro de Economía y yo el presidente y te pregunto. Y yo te digo, mira, ¿sabes una cosa? Los salarios públicos de todo el año ya están jugados, porque el 1 de enero se aumentaron, por la inflación pasada. Las jubilaciones de todo el año ya están jugadas. Las cápitas del FONASA de todo el año ya están jugadas. Las asignaciones familiares las pensás recortar, ¿no? ¿Verdad? Entonces también están jugadas. Volvemos el año que viene, te dice. Bueno, ¿qué te queda para recortar? A ver. El primer año, nada. Te queda, ¿sabes qué? Los gastos no personales, lo que llaman gastos superfluos, los viajes, la publicidad y los diarios. Bárbaro. Monedas. Esto no se arregla con aspirinas. ¿Y entonces? Hay que subir el IVA. Y entonces hay que subir impuestos, hay que hacer reformas que aseguren al futuro una mejor situación fiscal,
Y en todo caso esos aumentos de impuestos que sean un puente para llegar a esta situación fiscal, que las reformas mejoren, que se comprometan. Mire, ¿sabe una cosa? Sale la reforma de la Seguridad Social, hacemos un presupuesto austero de verdad donde yo voy a bajar el gasto en tantos cientos de millones como dicen, esto y lo otro y lo demás allá, y bueno, y si se cumple todo esto, la regla fiscal, la nueva gobernanza de las empresas públicas, sale todo eso, bueno, esos 2 puntos de IVA, lo que fuera, caen ese día, cuando esté todo eso vigente. Más o menos como los impuestos que agregó Valle en medio de la crisis, que cuando terminó el 2004 ya los... Y bueno, y al fin se dio el gusto de poder sacarlos antes de irse. Y bueno, y sí, ¿Y vos has hablado en algún momento de aumentar el IVA porque es un impuesto que es el que menos afecta a la producción? Es el impuesto más neutral del punto de vista de la asignación de recursos. Y por el otro lado, viste que te dicen que afecta al que menos tiene, al que vive un sueldito. Eso digo, el que menos tiene está pagando menos impuestos desde que existe un IRPF con tasas muy diferenciales, y en todo caso al que menos tiene se le puede dar políticas de gasto público que sean donde se focalice el gasto en las personas que puedan ser afectadas. Pero eso hay mucha leyenda urbana en todo eso. El IVA... el IVA podría ser un impuesto a subir entonces. Para mí sería el mejor impuesto a subir. Es el que menos afecta, el que menos impacto tiene en todo sentido. Dijiste al pasar, cuando estabas hablando recién con nosotros, no sé si fue un ejemplo, un 2% de IVA. Es que sí, podría ser, y podría ser también dejar sin efecto el beneficio de los 4 puntos estos mágicos de la inclusión financiera, que ya está. Y hay alguna exoneración de IVA que capaz que tiene que caer, o algún impuesto, algún producto que está en la tasa mínima que eventualmente también pueda subir algún punto. En fin, a ver, no hay magia en esto, no hay magia. Yo sé que los oyentes deben estar fastidiados y dicen, pues yo ya sé lo que dicen después, dicen, es mucho más fácil subir impuestos que bajar gastos. Así cualquiera, sí, es que efectivamente es mucho más fácil, y por eso es que no bajan los gastos. Y por eso los que están prometiendo que lo van a hacer no están diciendo la verdad. Pero esto que tú estás diciendo, por ejemplo, ¿esto lo dice el Partido de la Gente, por ejemplo, o esto no lo dice el Partido? Yo no soy vocero del Partido de la Gente, como le dije a la producción cuando acordamos esta nota, así que yo no hablo por el Partido de la Gente. Yo soy el economista Javier Redeve, hablo por mí y no represento a nadie. No, está bien, pero esto en la propuesta de equipos, porque tú decís, los gobiernos, escucho, esto aparece, va a aparecer, es decir, esto tendría que ser dicho por los candidatos. A ver, evidentemente ningún candidato va a decir estas cosas, eso es piantavotos. Pero lo que yo les pediría por lo menos es la prudencia de no prometer cosas que no van a poder cumplir. Es decir, yo no le pido a un candidato que diga, mirá, ¿sabes una cosa? Voy a subir tal impuesto tanto y tal otro impuesto tanto y a vos te voy a sacar tanto. No, obvio no. En política uno no se chupa el dedo y sabe que esas cosas no se hacen. Pero por lo menos no alienten la ilusión de la gente que después van a tener que defraudar. Eso es lo que yo les pido. Claro. Porque yo tengo claro que el próximo gobierno, sea del lado que sea, va a ser un gobierno que sería deseable que tuviera mucha popularidad por mucho tiempo, porque tiene que enfrentar desafíos enormes para el país. Y si ese gobierno defrauda rápidamente las expectativas de lo que lo votaron, va a perder popularidad muy rápidamente y no va a tener peso político para llevar adelante las reformas que el Uruguay necesite. Vamos a tener otros 5 años perdidos. Claro. Y mientras nosotros perdemos 5 años y 5 años y 5 años, los contrarios también juegan y avanzan y avanzan y avanzan, y cada vez quedamos más rezagados. O queremos que más gente se vaya a trabajar a Paraguay, digamos. Esa es la pregunta. Claro, te entiendo, pero varias veces hemos escuchado en los últimos años que siempre se apuesta al crecimiento de la economía. Entonces hacen un presupuesto y dicen, la economía va a crecer un 4, le dicen, mirá que no va a crecer tanto, pero igual dicen, no, pero va a crecer. La apuesta al crecimiento no corre más entonces tampoco. A ver, ¿qué hizo el ministro Astori el 31 de agosto del año 2015? Mandó un presupuesto donde suponía que el crecimiento iba a ser del 14,4, 14,6% en el quinquenio. Y muchos dijimos, es optimista. Está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Está asumiendo que va a tener ingresos que no va a tener. ¿Cuánto va a terminar creciendo el producto en el quinquenio? 7,4%, la mitad de lo que se anunció en ese momento. Obviamente, ¿cómo no va a haber más déficit fiscal? Si se armó un presupuesto en función de ingresos que no hubo. Claro, entonces hay que ser muy cuidadoso con estas cosas. Esa variable no corre más entonces. Bueno, corre, pero tiene que ser realista. Tiene que ser realista. Javier, cuando tiraste un par de temas ahí, dijiste, para que no se sigan yendo a Paraguay, vos te debes cruzar con muchísimo más gente que nosotros, a pesar de que nosotros nos cruzamos, que dice, me fui a Paraguay, invertí en Paraguay, compré en Paraguay, voy a invertir en Paraguay. ¿Cuán serio es invertir en Paraguay?
No lo sé, no soy experto en Paraguay. Yo lo que veo, lo que puse como ejemplo, como podría haber dicho, o gente que se va a vivir a Australia o a Europa. Pero una cosa, viste, que es irte a vivir a Australia o Europa o Estados Unidos, gente que conocida nuestra que ha puesto $500.000 en una inversión para tener la ciudadanía, que tiene poder económico fuerte, obvio lo que estoy hablando, que ir a comprar un campo por un satélite o por un avión un avión de... No, pero no solamente es para ir a invertir, hay gente que va a trabajar a Paraguay, directamente a trabajar. Ayer quise ubicar al pintor con el cual yo trabajo, aquí cuando hay que hacer alguna pintura en la casa, y me contaron que se fue a trabajar a Paraguay, y él no fue a invertir nada, ya fue a trabajar. Y era muy bueno lo suyo. Es un buen dato. Y otra pregunta que te quería hacer es con respecto al IRPF. ¿Vos tocarías algo que con respecto a eso? Yo creo que el IRPF hoy no se podría tocar para bajarlo. Yo creo que tampoco para subirlo. No se podría tocar para bajarlo por razones fiscales y no se debería tocar para subirlo porque yo creo que ya tiene una estructura bastante diversa, digamos. O sea, realmente tiene una estructura de tasas muy progresionales. Yo creo que si el día que se pueda, que fiscalmente estemos en otra situación, habría que avanzar un poco más en las deducciones que son posibles hacer, básicamente vinculadas para mi gusto en temas de enseñanza. Es decir, yo creo que eso sí podría ser un lado por el cual en un futuro, cuando la situación fiscal lo permita, mejorar un poquito la posibilidad de deducciones por los gastos de enseñanza que tengan las familias. Yo iría por ese lado, digamos. Claro. Con respecto a una variable que yo no sé, hay economistas que la manejan, otros no, porque dicen, no, yo soy economista, sos político, pero en todo lo que estás planteando, en esas ecuaciones que planteas de cambios, ¿qué rol juega el sindicalismo y la eventual oposición del sindicalismo? Porque en Uruguay tocar algo es automáticamente tengo de frente a los sindicatos. No sé si vos sos de los que manejan eso, el sindicalismo como una variable a la que hay que tener en cuenta. Es una variable muy relevante y tiene un comportamiento corporativo de esos que son perniciosos muchas veces. Es decir, aquí lo que hay que pensar es que los gobiernos son electos por el cuerpo electoral para representar a todos, y no para representar a una corporación. Es decir, en Uruguay del siglo pasado hubo gobiernos que fueron dominados o con gran influencia de algunas corporaciones, por ejemplo, que dieron lugar a comportamientos proteccionistas en materia económica, cerrando la economía. Bueno, lo mismo que pasa con los sindicatos. Al que votamos nosotros para que nos gobierne es a un gobierno de políticos. Los sindicatos representan a su gente, como la Cámara de Empresarios representa a los empresarios, pero un gobierno tiene que arbitrar entre los distintos grupos de interés buscando el bien de la sociedad. Estas variables igual no significan que haya que ir para atrás con los consejos salariales, ¿o sí? No, yo creo que eso está fuera de discusión. Quizás haya que mejorarlos y perfeccionarlos. Evidentemente hay que reglamentar la actividad sindical, tienen que tener los sindicatos personería jurídica, una contabilidad suficiente, más transparencia en el manejo de sus dineros, voto secreto, por supuesto. Tiene que haber el derecho de huelga que está en la Constitución, tiene que reglamentarse. Es claro que ocupar un lugar de trabajo no es una extensión del derecho de huelga. Hacer piquetes en el acceso a una empresa impidiendo que sus dueños entren o que los que quieren trabajar trabajen, eso no está bien. En fin, hay que ir a un modelo distinto y eso seguramente va a generar choques. Seguramente va a generar choques, porque quienes están cebados con algunas derechos que tienen que van en detrimento de los derechos de la comunidad en su conjunto. Pero bueno, por eso digo, es un gobierno, el próximo, sea del lado que sea, que va a necesitar mucho poder, mucha fuerza, mantener la popularidad durante muchos meses para poder sacar un presupuesto, para hacer la reforma de seguridad social y otras reformas que según la agenda que sea el gobierno de oposición, que no son iguales, puedan tener para plantear. Y si ese gobierno, a poco de arrancar,
termina defraudando expectativas porque no dijo todo lo que tenía que decir o habló de más quizá en la campaña electoral, bueno, esa ilusión defraudada puede volverse en su contra. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Por último, por hoy, Javier, la caja militar, en tu agenda de reformas, ¿qué lugar ocupa? La caja militar debería tener el mismo tratamiento que tienen todos los uruguayos que no son militares. O sea, en el sistema previsional todos deberíamos tener un régimen similar, por supuesto que reconociendo especificidades. Hay carreras y ocupaciones que tienen determinadas características que quizá implican retiros más tempranos o retiros parciales, etcétera. Eso yo no me voy a meter a hablar del caso específico, pero sí es claro que debería allanarse al régimen general. Debería allanarse al régimen general, eso no hay ninguna duda, y es un tema que en la profesión yo creo que hay bastante acuerdo en ese sentido. Muy bien. Javier, gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias. El economista Javier de Aedo.